y no obtendrá el certificado. Yeshua no tiene el audio prendido. Ok, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los participantes. Espero se encuentren muy bien, dando la bienvenida pues al presente curso y en el marco de todos estos procesos de ciencia, tecnología e innovación que se están pues abanderando desde la red de investigaciones de tecnología avanzada RITA, pues damos la bienvenida pues al presente curso. Como es acostumbrado, la idea es poderles esbozar muy someramente los servicios y los objetivos misionales de la red de investigaciones, pues en aras de que ustedes puedan sentir como ese respaldo en lo que tiene que ver a procesos de investigación de la academia y puedan encontrar en Rita pues ese acompañamiento a esos procesos, a esos proyectos que ustedes desde una idea se empiece a gestar y puedan llevarse a cabo, ¿no? Con la asesoría que corresponde de los expertos interdisciplinares en el cual contamos en Rita y asimismo poder establecer puentes entre diferentes expertos interinstitucionales en los cuales nosotros podemos tener esos contactos, ¿no? Entonces quiero permitirme compartir la presentación o la página web de Rita. Ahorita me da un momento. Corremos esto aquí. Corremos esto aquí. Vamos esto aquí. Listo. Entonces los invitamos. En el chat voy a dejar la página de la red de investigaciones de tecnología avanzada para que ustedes la puedan ojear, la puedan observar y asimismo determinar las funcionalidades que corresponden y que podemos ofertar en nuestro portafolio de servicios y puedan, llamémoslo así, enfocarse frente al cual corresponda para sus proyectos de investigación o las necesidades que pueden tener en estos procesos de academia también. Entonces está la página web de la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, donde ustedes pueden encontrar un portafolio bastante amplio de servicios enfocados a grupos de investigación, semilleros de investigación, pero asimismo asesoramos a nivel de docentes, estudiantes, investigadores en todo este proceso de investigación y academia. Entonces, los invitamos a observar la página y asimismo irse a al menú de servicios donde podrán encontrar herramientas especializadas de modelado de datos, de modelamiento matemático, como lo es RStudio, como lo es Jupyter, en lenguajes de programación, como Python, 6 simuladores en 3D para realizar como ese renderizado y todas esas muestras, porque a veces estamos muy limitados en nuestra infraestructura local, ¿no? Nuestro equipo de escritorio de pronto no cuenta con las características o los requerimientos para poder generar, llamémoslo así, estos procesos macro de desarrollo, ¿no? Entonces, Rita tiene una infraestructura, si lo es un poco limitada, pero pues en aras de poder apoyarlos, les podemos ofrecer y están a disposición pues los servicios que ustedes pueden encontrar en nuestra página. Asimismo, es importante darles a conocer como la parte de apoyo a eventos de alto impacto, congresos, ponencias enfocados pues a todo este tema de investigación y academia, en los cuales brindamos pues el recurso tecnológico como lo es la sala Zoom y procesos de transmisión en redes sociales en divulgación de este conocimiento, ¿no?
Igualmente ustedes pueden encontrar en nuestro repositorio de videos posteriormente esta grabación, como otras grabaciones. eh, de temas interesantes en diferentes temáticas y transversalidades que se pueden encontrar. Y asimismo pueden retomar la grabación y pueden también complementar esos estudios que se estén realizando por parte de cada uno de ustedes. Y también apoyamos a temas relacionados, todos los temas apoyados con investigación, grupos de investigación, como mencioné, semilleros y demás, llamémoslo así, procesos de investigación como son tesis y pasantías. Los asesoramos en todo este proceso que, si bien lo cierto, es necesario para cumplir ciertos requisitos y podernos ya obtener un título que se otorga por parte de la universidad. Entonces acompañamos todo ese proceso. Y los invito prácticamente a mirar cada uno de los servicios que ofrecemos. Estamos generando la innovación y tratamos de que esa innovación sea constante, no solo para la red, sino asimismo para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y también metemos y embebemos todo este proceso de certificación cuando hacemos capacitaciones y cuando hacemos o acompañamos en todo este apoyo de congresos y eventos de alto impacto, también generamos este proceso de capacitación. Si bien no es cierto, ustedes vieron en nuestra cortinilla, en ese video promocional, que este evento está supeditado a una certificación. Igualmente, debemos tener en cuenta que está sujeto a que por favor diligenciemos la encuesta de satisfacción y asimismo nos ayuden a mejorar y nos den una crítica constructiva frente a estos procesos que estamos dando, y asimismo pues esa es como la validación para poder obtener el proceso de certificación. Y posteriormente ya les notificaremos cuando estén el proceso listo de certificación. Puedan descargar su certificado, consultarlo igualmente aquí en la página web, en la parte de certificados, su número de identificación, como lo aparece en el video promocional. Y también llegaremos a ustedes el enlace para que puedan retomar otra vez el video. Entonces, dando también ya cumplimiento pues a todo este proceso y haciendo como, llamémoslo así, la cortinilla promocional, los dejo con el ingeniero Cristian Bernal, que les va a dar a conocer y tiene una práctica bastante interesante sobre todos estos procesos de inteligencia artificial. Y entonces, no siendo más, muchísimas gracias por su asistencia. Espero que sea de su agrado esta temática, este curso. Y bueno, seguramente nos vamos a ver en una segunda o tercera ocasión. Muchísimas gracias. Hola, hola, buenos días. ¿Me confirman el audio, por favor? Perfecto, ingeniero, se escucha muy bien. Listo, sí, señor. Permítanme compartir aquí antes de empezar. Listo. Listo. ¿Me pueden confirmar si ven ahí la presentación? Sí, señor. Listo. Ok, buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Bernal, Cristian Manuel Bernal, como le decía ya el Inge Yeshua. Soy ingeniero de sistemas de nuestra hermosa Universidad Distrital Francisco José de Caldas y pues me desempeño como desarrollador de software en la red RIT. Dentro de mis intereses pues está este tema que me parece muy bonito, que es el Machine Learning o aprendizaje de máquina, y pues de alguna forma esa simbiosis que hay allí o que se puede dar entre esto que es el Machine Learning y lo que es la ingeniería de software, porque pues hay algunos elementos interesantes de los tópicos de ingeniería de software que pueden, digamos, ser sujetos de estudio muy interesantes allí cuando se hace esa simbiosis entre lo que es inteligencia artificial e ingeniería de software. Bueno, eh, bienvenidos a todos. La metodología que vamos a manejar es sobre todo la parte de, primero vamos a hacer una pequeña contextualización en lo que es el Machine Learning, que es pues digamos el tema base de lo que se va a trabajar hoy, llegando digamos a redes neuronales, que de pronto es lo que vamos a estar trabajando alrededor de los ejercicios. Vamos a hacer una contextualización de la herramienta que vamos a usar, que es TensorFlow. ¿Mm? TensorFlow es la herramienta y pues el tópico básico es el Machine Learning o aprendizaje de máquina. ¿Sí? Como cuando aprenden programación orientada a objetos, digamos Java es el lenguaje, la herramienta,
pero ustedes están aprendiendo programación orientada a objetos. Pueden verlo de esa forma en este caso. ¿Sí? Vamos a hacer, ahí como lo ven en la presentación, una especie de ciclo entre la teoría y la práctica. Vamos a estar yendo y viniendo a la presentación un poco para que, para que sea un poquito más dinámica la presentación. Y pues sin más preámbulos, pues empezamos. Entonces, dentro de la contextualización, vamos a hablar de un tópico grande que es la inteligencia artificial. Pero dentro de la inteligencia artificial se incluyen muchos tópicos que de pronto ustedes hasta no pensaban que estaban dentro de la inteligencia artificial. Digamos que los primeros vestigios de la inteligencia artificial están en lo que son las lógicas por allá desde Aristóteles y todas estas cuestiones. Esos tópicos se ven ahí en inteligencia artificial. Por eso ven pues ahí esa implicación lógica. Hay otros temas como las ontologías, computación por membranas. Es un tema extremadamente grande. Pero lo que nos atañe hoy es el Machine Learning, aprendizaje automático o aprendizaje de máquina. ¿Sí? Cuando nos referimos a Machine Learning, pues estamos hablando de la parte de redes neuronales, árboles de decisión, entre otros, ¿sí? Que tratan de establecer pues un algoritmo para realizar una predicción, para establecer una relación entre un conjunto de entradas y un conjunto de salidas, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que se va a hacer aquí en Machine Learning. Y pues dentro de ese Machine Learning hay otro tópico que es el aprendizaje profundo, que digamos no está pues extremadamente bien definido lo que entendemos por aprendizaje profundo, pero digamos hablando de redes neuronales o de cualquier otra estructura como árboles de decisión o entre otras, estamos hablando de una estructura que tiene muchos parámetros, que ya vamos a ver a qué nos referimos con eso, ¿sí? Esos muchos pues no están, digamos, bien definidos ahí, pero esa es la parte. Entonces es como una pequeña contextualización de un entorno grande que es inteligencia artificial a un entorno más chico que es aprendizaje automático, ¿sí? Digamos que la mayoría de la literatura que se da en inteligencia artificial es de aprendizaje automático o machine learning. Listo. Entonces, en aprendizaje automático hablamos de lo que sería como lo que ustedes manejan en programación, como una función donde teníamos entradas, tenemos un proceso en medio que pues procesa esas entradas y obtenemos unas salidas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso lo que se pretende es que ese proceso que esté en medio no lo vamos a construir explícitamente nosotros mismos, sino que vamos a hacer que se construya a sí mismo. ¿M? De eso se trata más o menos lo que es el Machine Learning. ¿Listo? Entonces tenemos las entradas, suelen llamarse atributos o features en inglés, que es como el término más preciso, porque pues no hay traducciones tan precisas en ese ámbito. Y las salidas o etiquetas, que el término preciso es labels en inglés. ¿M? ¿Listo? Pues eso en aras de imitar, digamos, lo que hace una red biológica, una red neuronal biológica. Por ejemplo, porque hay algoritmos que nosotros hacemos diariamente, habitualmente, pero no sabemos cómo se construyen. Por ejemplo, no sé si tienen ahí si tienen presente ahí el spam del correo electrónico. Digamos que nosotros leemos un correo y determinamos que es spam o que no es spam. Pero cuando llega el momento de describir el proceso por el cual determinamos que es spam o que no es spam, pues como que lo hacemos intuitivamente, lo conocemos, pero no podemos plasmarlo en un algoritmo. Entonces, esta construcción del algoritmo por sí mismo, entonces nos va a permitir ampliar esa gama de funciones que podemos hacer por ejemplo, esas, que son netamente probabilísticas, pero pues ya miramos eso. ¿Listo? Em, Esas entradas y esas salidas tienen una dimensión. ¿M? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un extracto del famoso dataset de Iris, que se refiere a flores, donde predecimos la especie de esas iris, si son setosa, de esas flores, si son setosa, virgínica o versicolor, dados pues las características del largo del sépalo, ancho del sépalo, largo del pétalo y ancho del pétalo. Entonces, esas entradas y esas salidas van a tener una dimensionalidad. ¿Cuál es esa dimensionalidad? La dimensión de entrada es el número de características, ¿sí? De atributos de entrada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4, que son el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo y el ancho del pétalo, ¿sí? Esas 4 son las entradas, por ende la dimensión de esa entrada va a ser de 4 columnas digamos que de un sujeto es por una fila, pero lo que se suele trabajar son lotes de ejemplos. ¿Sí? Entonces, digamos que esa entrada sería de 4 columnas por n filas.
¿sí? Porque vamos a trabajar un lote de ejemplos que, digamos, no está determinado de tantas filas. ¿Listo? Y la salida, en ese caso, pues vamos a ver que esto va a tener una dimensionalidad, pero una dimensionalidad más amplia, pero si lo vemos así, como está allí, digamos que la dimensionalidad es el número de, mm, de salidas, ¿sí? Porque no necesariamente tiene que ser solo una. En este caso, pues sería de una columna por n filas, ¿listo? Y el conjunto de todo eso que vemos ahí es algo que llamamos el dataset, ¿sí? Que suelen encontrar datasets de entrenamiento por allá en formato CSV, en las páginas que están dedicadas para eso, por ejemplo, Kaggle o alguna cosa de eso, ¿sí? Puntualmente lo que vamos a trabajar es un poco lo que son las redes neuronales. Las redes neuronales pues son digamos que gráficamente podemos verlas como un grafo, donde cada una de esas bolitas que ven allí son lo que se llaman neuronas, ¿sí? Y se aplican, y son funciones matemáticas en sentido estricto, ¿sí? Digamos que la red neuronal básica se compone de entradas, de una capa de entrada y una capa de salida, ¿sí? Por ejemplo, una función lineal, ¿sí? Digamos, x1 por 1 más x2 por 2 más x3 por 3 igual a y, ¿sí? Entonces, esa y sería la neurona de salida, esas x serían las capas de entrada, y esos coeficientes son lo que está en las aristas. Cada una de esas aristas o esas flechas que ven ahí va a tener un número asociado o un peso, ¿sí? Entonces, el resultado de todas esas, de las neuronas es, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, en la capa oculta que ven ahí, el primer nodo de esa capa oculta, la primera bolita que ven ahí, el valor de ese nodo va a ser la capa de entrada 1 multiplicada por el valor de la arista que vaya, de la flecha que vaya, más la entrada 2 por el valor de la arista que va a la capa oculta 1, más la entrada 3 por el valor de la flecha que va a la capa, al nodo 1 de la capa oculta, y así sucesivamente hasta sumar todo. A eso se le puede aplicar una función de activación, ¿sí? Por ejemplo, esa sumatoria me dio 20 y le puedo aplicar una función de activación que puede ser, por ejemplo, una función lineal, ¿sí? Que digamos x más 1, ¿sí? Por ejemplo. Entonces me dio 20, entonces la función de activación le aplicamos x más 1, 20 más 1, y entonces el resultado de esa capa es 21. O podemos sencillamente tener la sumatoria. Eso que ven ahí se llaman capas densamente conectadas. ¿Por qué? Porque noten que las capas de entrada, todos los nodos de las capas de entrada se conectan con todos los nodos de la capa oculta. ¿M? Eso se llama red neuronal feed forward y densamente conectada, porque todos se conectan con todos, pero fíjense que no hay, por ejemplo, la relación entre el nodo de entrada 1 con el nodo de entrada 2, ¿sí? O el nodo de entrada 1 con el mismo, ¿sí? Eso se llaman redes recurrentes y son otro tema más avanzado, ¿sí? Pero sí existen esas configuraciones y reciben su fundamentación en esta parte, que es lo que vamos a trabajar acá. ¿Listo? Esa es como la contextualización que se quería dar ahí en parte de Machine Learning. Ahora vamos con la herramienta TensorFlow. Entonces aquí empezamos un poquito a interactuar con ustedes. Eso que ven en pantalla, ese arreglo donde tenemos, digamos, 3 elementos, A1, A2 y A3, ¿qué nombre recibe en matemáticas? ¿Cómo lo conocen ustedes? Pueden decirme ahí por el chat. Recibo, a ver, vamos a ver, ¿qué me responden? Secuencia, variables, coeficientes, ¿quién da más? Vector. Eso es un vector. ¿Listo? ¿Alguien abrió el micrófono? Por favor, lo apaga. Listo. Entonces, esto es un vector. ¿Listo? Y si se las complico más, y entonces lo ponemos así. Aquí pasa. Si se las complico más y lo ponemos así, ¿qué es? Una matriz, listo. Todos están bien sintonizados. Y si se las complico todavía más y le agrego una tercera dimensión, incluso más dimensiones, ¿eso cómo se llama?
Muy bien, muy bien. Listo. Varios lo tenían claro. Em, digamos que uno no llega hasta esa dimensionalidad normalmente en la clase de cálculo vectorial, pero esto es lo que conocemos como arreglo en computación, pero a nivel matemático recibe el nombre de tensor. ¿M? Es la generalización. Una matriz también es un tensor, un arreglo también es un tensor, ¿sí? Pero son particulares y tienen sus características, por eso tienen un nombre propio. Pero la generalización se llama tensor. ¿Listo? Entonces, TensorFlow, ¿de qué se trata? Es un framework que nos va a permitir, pues, es un framework que nos va a permitir, pues, tener como entradas tensores, tener un procesamiento de esos tensores de entrada, que es una operación, puede ser suma, resta, multiplicación, división, una sigmoide, una función de lo que sea. ¿M? Y como salida vamos a tener otro tensor. Entonces, si se fijan, es como un flujo de tensores, un TensorFlow, ¿sí? Muy original ponerle TensorFlow al flujo de tensores, ¿cierto? Entonces, de eso se trata el TensorFlow, de operaciones con tensores. Y bueno, ¿para qué nos sirve eso a nivel de redes neuronales, por ejemplo? Ujú. Entonces, teníamos que las redes neuronales eh, densamente conectadas, teníamos, por ejemplo, una capa de entrada. Ya respondo las preguntas que veo ahí que se están haciendo. Digamos que ahorita que terminamos esta parte de contextualización, les respondo a algunas preguntas. Decíamos que en redes neuronales tenemos entradas, tenemos salidas, y cada entrada se va a conectar con cada neurona de la capa de salida. Y cada una de esas aristas o flechas va a tener esos pesos que se van a llamar los parámetros del modelo. ¿M? Nosotros no sabemos los parámetros del modelo. Se trata de lo que se trata una red neuronal es de encontrar que la red ajuste esos parámetros del modelo, esas Ws que vemos ahí. Y bueno, ustedes ven ahí que tenemos una W que viene del nodo de entrada 1 y va al nodo de salida 1. Tenemos una W que va del nodo de entrada 1 al nodo de salida 2. Tenemos una W2, una W que va del nodo de entrada 2 al nodo de salida 1, que es la W21. ¿Cómo podemos representar eso en una forma más compacta? ¿Quién me dice ahí? De lo que vimos hace un ratico. Exactamente. Rosemary nos dice aquí que en una matriz. ¿Listo? Entonces resulta que esa W la podemos representar como una matriz. ¿Listo? ¿Qué dimensión tiene? De 3 filas, que son las entradas, por 2 columnas, que son las salidas. Y así opera también con capas ocultas, ¿sí? Si vamos a hacer, por ejemplo, de una capa oculta de 5 neuronas, entonces y la capa de entrada de 3 neuronas, entonces tendríamos una matriz de 3 neuronas de entrada por 5 de salida, ¿sí? Entonces, esa es la representación. ¿Listo? Ahora, esa X que ven ahí se refiere al dataset de entrada, ¿sí? Supongan que la X1, la X1 es el ancho del pétalo, la X2 es el largo del pétalo y la X3 es el largo del sépalo, ¿sí? Por ejemplo, en el dataset allá que veíamos hace un rato, ¿sí? Pero entonces eso va por lo que se llamaría ejemplos. Entonces, por eso ven ahí que tenemos X1 del ejemplo 1. Tenemos la X2 del ejemplo 1 y tenemos la X3 del ejemplo 1, ¿sí? Entonces, en últimas, eso que están viendo ahí no es más que el dataset de entrada, ¿sí? Puesto en un formato de matriz. Y de lo que se trata, recuerdan que la neurona de salida 1, por ejemplo, es la sumatoria de la neurona de entrada 1 por el peso correspondiente, más la neurona de entrada 2 multiplicada por el peso correspondiente, más la neurona de entrada 3 multiplicada por el peso correspondiente. ¿M? Esa, para hacerlo más eficiente y que sea un lote de ejemplos lo que se procesa en cada iteración, como lo ven ahí, lo que se hace es una multiplicación de matrices, que en últimas se ve más o menos de esta forma. Ya respondo a esas cuestiones. Y bueno, había una pregunta por ahí que si cada feature es cada dimensión es una feature. Sí,
¿sí? Digamos que en ese caso de esta red neuronal, si tenemos 3 entradas es porque tenemos 3 features, pero hay que tener en cuenta unas cuestiones que vamos a ver próximamente. ¿Listo? Ya respecto a la herramienta, bueno, entonces esa operación matricial, entonces estamos hablando de tensores aquí que son matrices y estamos dando una operación matricial que es, por ejemplo, aquí el producto matricial. Entonces, esto se puede representar usando TensorFlow. ¿Listo? Por eso nos sirve TensorFlow para redes neuronales, pero no necesariamente tienen que trabajar redes neuronales con TensorFlow, puede ser para cualquier otro tipo de cálculos, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya refiriéndonos a la herramienta, TensorFlow corre en un hardware que puede ser CPU, como el computador que ustedes tienen allá, o en el que seguramente están viendo esto, pero también tiene la posibilidad de correr en otras unidades de procesamiento, como la unidad de procesamiento gráfico GPU, o una unidad especializada que se inventó para este tipo de cálculos, cálculos tensoriales, que se llama TPU, que es para cálculos, pues, precisamente tensoriales, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia? Las GPU pues y las TPU pues son unidades dedicadas, entonces cuando se entrenan redes neuronales o cualquier otro tipo de modelos en estas unidades especializadas, pues vamos a tener un procesamiento muchísimo más rápido, ¿listo? Que en una CPU normal, porque pues la CPU es, digamos, multipropósito, ¿no? Sobre ese hardware hay un entorno de ejecución distribuido, que es el kernel de TensorFlow. ¿Mm? Eso está escrito en C++, si no, de pronto no lo sabían. TensorFlow está escrito en C++, lo que ustedes manejan o lo que vamos a manejar aquí es una API, una interfaz de programación de aplicaciones que es sencillamente usar funciones, pero ellas se están ejecutando nativamente en C++. ¿Por qué? Porque Python, por ejemplo, es muy lento, en virtud de que él tiene una característica que se llama, por ejemplo, bueno, no es lo único, pero por ejemplo está el tipado dinámico, que él está todo el tiempo y es débilmente tipado, entonces él está todo el tiempo determinando los tipos y eso le resta un poco de eficiencia en tiempo, sobre todo sobre todo en estos casos que pues estamos manejando parámetros, una cantidad de parámetros considerablemente grande. ¿Listo? Entonces ese es el kernel y sobre ese hay APIs de bajo nivel como la de Python. Hay otras de Java, hay otras de JavaScript, las pueden manejar. Ahí de lo que se trata es pues de usar las funciones más básicas, por ejemplo, lo que les comentaba, definir variables, la definición de variables, la definición de constantes, la definición de operaciones, que ya vamos a ver que, por ejemplo, TensorFlow corre en 2 mundos aparte, pero pues ya miramos eso. Eso son las APIs de bajo nivel. Sobre esas hay algunas APIs de medio nivel que nos van a definir algunas características que nos van a ser útiles. Por ejemplo, las capas, ¿sí? Por ejemplo, la densamente conectada que la teníamos allí. También, por ejemplo, una abstracción para los datasets, una API para manejar los datasets, las métricas, por ejemplo, que son, por ejemplo, error medio cuadrático, ¿m? La, mm, la precisión en modelos de clasificación, entre otras. Incluso sobre esas hay unas APIs de alto nivel que nos van a permitir abstraer muchos procesos y nos van a facilitar el trabajo. ¿M? Entonces, sobre esas hay una que se llama Keras y esa es precisamente la que vamos a trabajar aquí porque pues es un curso introductorio y digamos que necesitan un poco de experticia ya para trabajar a nivel de las APIs de bajo nivel. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar sobre una API de alto nivel llamada Keras y, pues sobre esa vamos a ver unos ejemplos. Bueno, antes de ir acá, vamos a ver algunas preguntas. No sé si el Inge Valencia las tenía ahí presentes o son estas últimas que Sí, están acá. Cristian, ya se las Sí. leo. Ujú. ¿En qué campos de la vida laboral se podría aplicar este programa y cómo se puede medir su eficiencia y eficacia en términos estadísticos? En términos estadísticos, la eficiencia del programa como tal. Sí, en ese sentido, pues no sé, no entiendo bien la pregunta. Pero, ¿en qué campos de la vida laboral? Digamos que siempre que se quiera buscar, por ejemplo,
unos modelos. Por ejemplo, ustedes de pronto vieron, no sé, allá control o cibernética, como la vieron por allá, y uno hace modelos, uno tiene relación entre entradas y salidas. Em, sí, entonces, en últimas, los modelos que se trabajaban allá era de ecuaciones diferenciales. Aquí, por ejemplo, se están trabajando modelos con ecuaciones no lineales, ¿sí? O estamos tratando de hacer ecuaciones no lineales. Entonces, ¿en qué campos de la vida laboral? Pues yo diría que en todos, ¿sí? Siempre que necesites buscar una relación entre una entrada y una salida, donde tú tienes, por ejemplo, muy difuso, muy poco claro el procedimiento para llegar a de esas entradas a esas salidas, em, podrías usar este enfoque, ¿sí? No, tampoco es que se vuelva un martillo para todos los problemas, ¿no? Si el problema es más fácil de resolver por programación tradicional o algún algoritmo tradicional, pues es mejor resolverlo por ahí, porque pues siempre es mejor la simplicidad que pues la complejidad, ¿listo? Eh, no sé si de pronto respondí. Ah, Sí, bueno, la eficiencia en términos estadísticos. Bueno, lo que les decía, no sé si el programa o de qué, o respecto a qué, sí, pero pues realmente eso es pura estadística. Por ejemplo, para cuando se manejan las regresiones, que ya lo vamos a ver, siempre necesitamos una métrica sobre la cual medir, mm, no sé, qué tanto se está acercando, por ejemplo, la predicción al valor real, ¿sí? Entonces ahí usamos error medio cuadrático, por ejemplo, o en clasificaciones, que también ya lo vamos a ver. Esa sí es netamente estadística porque lo que estamos otorgando es una probabilidad de que un elemento pertenezca a una clase dadas unas entradas, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, que el algoritmo allá nunca va a dar 100%, por ejemplo, pero en Iris Setosa, el dataset que veíamos por allá hace un ratico, tenemos que eso va a entregar probabilidades. Por ejemplo, dadas las 4 características, nos va a entregar que es un 80% probable que este sujeto sea cetosa, ¿sí? Y las probabilidades ahí para allá, ¿sí? La que sea más alta, pues ese es el sujeto, pero es netamente probabilístico, por eso pues nunca lo ven haciendo tareas críticas como volar un avión todavía, porque pues siempre hay un elemento ahí probabilístico en ese sentido, ¿ok? listo, Cristian. Acá dice, ¿cómo reconocer qué función de activación es mejor para una red? Esa es una pregunta interesante que no tiene respuesta. ¿Por qué? Incluso ahorita vamos a ver en los ejercicios que no hay recetas, ¿sí? No hay un método que nos diga si usted hace una red neuronal de tantas capas con tantas neuronas, entonces usted va a obtener la mejor red neuronal. Lo mismo ocurre con las funciones de activación. ¿M? No hay recetas, es la experimentación que se suele hacer con mucho ensayo y error. ¿M? Eh, Hay algunos enfoques por allá en la literatura, pero pues digamos que eso no nos da, o sea, no hay forma de establecer que si yo te digo, no, vamos a hacer la función de activación tal, entonces voy a obtener un rendimiento altísimo. Eso no se puede. Lo que sí se puede es, por ejemplo, definir las funciones de activación correctas, por ejemplo, para la capa de salida, ¿sí? Que ya los vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, para una clasificación, tenemos, por ejemplo, que la capa de salida tiene que ser necesariamente sí o sí una función softmax, como la que vamos a ver ya más adelante, ¿sí? Eso sí se puede definir. O si lo que necesitas que salga de la última capa es una probabilidad, entonces vas a poner una sigmoide, ¿sí? Porque ella va a entregar valores entre 0 y 1, que es lo que necesitas, ¿sí? O si la tienes que dejar libre, entonces puede ser sin función de activación, por ejemplo, ¿sí? Si lo tienes que dejar libre todos los valores todo el rango de valores entre los negativos y los positivos, puedes dejarla incluso sin función de activación. También eso se puede hacer, ¿listo? Pero digamos que no hay recetas para determinar eso, digamos, en las capas ocultas, las que están en medio, no las hay. ¿M? Listo. En estos casos hay datasets de entrenamiento. Claro, siempre que hablamos de aprendizaje de máquina, estamos hablando de un proceso de entrenamiento, siempre.
¿sí? Siempre que hablamos de aprendizaje de máquina, estamos hablando de un proceso de entrenamiento. Entonces ya vamos a ver, después de las prácticas, con un poquito más de conocimiento de causa, vamos a ver un poco cómo se lleva ese flujo. Vamos a ver que, por ejemplo, de ese dataset, por ejemplo, de Iris o cualquier otro, normalmente se establecen particiones, ¿sí? Entonces tenemos una partición para hacer el entrenamiento, tenemos otra partición para hacer la validación, tenemos otra partición para hacer el testing, ¿listo? Entonces, pues sí, siempre estamos hablando de un proceso de entrenamiento en Machine Learning. Listo. ¿Se puede compilar el motor con Cython para generar el repositorio de Python? Uy, no sé, no sé, nunca he usado Python. Ok. No tengo esa respuesta ahorita. ¿Qué ventajas tiene Keras frente a otras alternativas como Python? Otra alternativa es como Python. Bueno, fundamentalmente se usan APIs de alto nivel en aras de no reinventar la rueda, ¿sí? Si lo que necesitas es, por ejemplo, un modelo de redes neuronales densamente conectadas, pues digamos que ellas ya están definidas, no tienes que ponerte a definir lo que miramos allí, que era una multiplicación matricial y definir todo el proceso de derivadas y demás. Eh, sí, no tienes que ponerte a hacer eso, ni tan siquiera tienes que ponerte a definir la función, la multiplicación matricial en materia de, por ejemplo, las APIs de bajo nivel de TensorFlow, donde tienes que, por ejemplo, para hacer una red densamente conectada, hacer la multiplicación matricial que veíamos allá hace un rato, ¿sí? Sí. Entonces, Y esas APIs de... Ajá, Cristian, aquí hacen la aclaración que es Python, ujú, eh, no Python, sino Python. PyTorch. Ok. Bueno, eso es en... Sí, sí, sí. En PyTorch es otra que está cogiendo bastante vuelo. No la he usado mucho, pero sé que, por ejemplo, en PyTorch tienes la posibilidad de correrlo en modo ansioso, se llama eso, porque pues por lo general TensorFlow se corre en modo gráfico. También tiene el modo ansioso, pero digamos que está como en modo experimental. En modo gráfico, que es primero construir las operaciones y luego y luego sí las ejecutas, ¿sí? PyTorch creo que no funciona en esos dos mundos. Él, él funciona en un solo mundo, en un solo sentido, que es, pues sencillamente si definiste X más Y, pues él hace X más Y, ¿sí? Pero si defines X más Y en TensorFlow, lo que vas a tener es un grafo donde X y Y son la entrada y la operación es más, ¿sí? Pero yo no sé si PyTorch tenga APIs de alto nivel. PyTorch pues, es un framework parecido para manejar operaciones, pero no sé si tenga esa posibilidad de tener APIs de alto nivel, no estoy al tanto, pero digamos que esa parte de las APIs de alto nivel es lo que les decía, ¿sí? En aras de no reinventar la rueda. ¿Mm? Listo. ¿Se puede reemplazar similar por TensorFlow? ¿Similar? Sí, Mm, con X. Similar por TensorFlow. Bueno, digamos que va en gustos. Bueno, otra cosa de PyTorch es que no sé si puede correr con GPU, ¿m? Porque el TensorFlow tiene la posibilidad de correr con GPU y hacer el proceso mucho más rápido. ¿Listo? Similar, no lo conozco, no tendría la respuesta en este momento, pero si es otro framework, claro que a veces también la cuestión también a veces va en gustos, ¿no? ¿Sí? Si este framework también lo puedes usar para definir, por ejemplo, operaciones tensoriales o por lo menos definir eh, capas densas o algún modelo de redes neuronales o algún modelo de árboles de decisión o cosas de esas, pues sí, lo puedes reemplazar. Pero pues habría que evaluar qué ventajas y qué desventajas tiene. Sí, no, pues no conozco ese framework o pues lo que sea que se esté manejando ahí. ¿Listo? Listo. ¿Cómo se hallan los pesos que más se acercan a una solución o a el objetivo es que el sistema los haya? Sí, el objetivo es que el sistema los halle mediante ese proceso de entrenamiento. Vamos a ir ajustando. Si tienen una inicialización, digamos, por una distribución normal, por ejemplo, o alguna cosa de esas, pero pues inicialmente esos pesos no van a coincidir para nada, o pueda que sí, pero sería coincidencial. Durante el proceso de entrenamiento de lo que se trata es de encontrar no sé si conocen el proceso de descenso del gradiente. ¿M?
El proceso de descenso del gradiente no es otra cosa, en este caso, que encontrar la derivada de la función de pérdida, que es la métrica que vamos a ver ahorita, de la función de pérdida con respecto a los pesos, ¿sí? Entonces, o a los parámetros, ¿sí? Entonces, pues ustedes saben que si vamos en la dirección del gradiente del cálculo vectorial, pues tenemos la dirección de mayor cambio. En este caso, pues estamos yendo en la dirección contraria para para obtener un mínimo, ¿sí? De esa función de pérdida. La idea es minimizar esa función de pérdida. Y ese es por detrás lo que está ocurriendo. Pero sí, eso es en un proceso de entrenamiento que se halla en esos pesos. Listo, Cristian. Las siguientes preguntas ya son básicamente lo que va a seguir explicando, entonces vamos a seguir y en la otra intervención ya leemos. Ujú, listo. Entonces, para el entorno de trabajo, que fue lo que dejé ahí en pantalla, de pronto si lo querían revisar, una forma es pues instalar TensorFlow en sus máquinas. Si no lo instalaron, pues se les va a demorar un poquito, porque pesa, pesa harto, pero no hay problema. La opción 2 es como la más viable, la que pues sugiero que trabajemos, es el entorno Google Collaboratory, que no es otra cosa que una implementación de Jupyter Notebooks, que está hecha por Google y tiene previamente instalado TensorFlow. Y lo pueden usar sencillamente teniendo una cuenta de Gmail, que pues era uno de los requerimientos que se les pidió para la capacitación. ¿Sí? La otra es, ya les enseño esa parte. La otra es pues el laboratorio de inteligencia artificial de Rita, que es pues uno de los servicios que exponía ya el IngeJS al principio. No lo vamos a ver porque pues está un poquito en parte de mantenimiento, pero tienen la posibilidad de solicitar un ticket. Allá, como les explicó el IngeJS, solicitar un ticket para solicitar un usuario allí. ¿Listo? Entonces, para que vayan mirando allá, em, entonces pueden buscar en Google Collaboratory. ¿Listo? El primero que tienen ahí es el que van a entrar. ¿Listo? Y aquí le van a dar nuevo notebook. Lo dejan cargar. Listo. Y aquí ya tenemos un notebook. Pues yo tengo aquí unos abiertos, pero pues ya lo tenemos. Listo, aquí le pueden dar un nombre. Esto es un archivo como cualquier otro. El archivo se refiere esto está en Python. Y PYNB se refiere a Python Notebook. Python Notebook. ¿No? A eso se refiere esa extensión. Pero pues aquí se va a manejar puro código Python. Listo. Ya vamos a volver aquí. Mientras tanto, pues de pronto vayan entrando. Y pues vamos a continuar aquí un poquito con la presentación. Mientras ustedes pues revisan allá sus posibilidades. ¿Listo? En materia de Machine Learning, suele hacerse un proceso llamado ingeniería de atributos. ¿A qué se refiere eso? Es poner las entradas o esas features en un formato que vaya a entender el modelo o o que nos convenga en determinados casos, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, fundamentalmente tenemos dos tipos de entrada, que son las numéricas y las categóricas. ¿M? Entonces, las numéricas pues son obviamente números, pueden ser decimales, pueden ser enteros, pueden ser lo que sea. Esos son los tipos de entradas numéricas. Y hay dos formas de hacerles una transformación o un preprocesamiento antes de pasarlos al modelo de Machine Learning. Una es normalizarlos, que es una normalización, pues, como la que ustedes conocen allá de la clase de estadística, que es pues, el valor menos la media sobre la desviación estándar. Eso es una normalización de ese estilo. ¿En aras de qué? De que los valores queden o cercanos a cero o cero, ¿sí? Que sea una distribución alrededor de cero. ¿Por qué? Y se le aplicaría a todos los atributos, en este caso pues solo vemos uno ahí en el ejemplo, pero se le aplicaría a todos los atributos. ¿Eso en aras de qué? A veces hay unos atributos que tienen valores por el estilo como el que ven ahí, que son bajitos, 3.5, 4.6, y hay otros atributos que tienen valores del orden de 1000, 1200, 2000, ¿sí? Entonces a veces la red
ajusta los pesos dándole alguna cierta prioridad, alguna cierta preferencia a esos valores altos, ¿sí? Pero la idea no es esa, es que extraiga los patrones adecuadamente de los valores que están entrando. Entonces, por eso se hace una normalización para que todos queden como más o menos en el mismo rango. Y además a las redes neuronales no les gusta tener valores muy grandes, sino les gusta tener valores más hacia la distribución normal, centrada en cero. Entonces, se hace como para dejarlos en el mismo rango y que no tenga preferencia por determinados valores, ¿sí? Esa transformación puede hacerse, puede no hacerse, no, dependiendo del caso. Pues lo que les comentaba, si tienen, por ejemplo, esos datasets donde tienen valores con rangos muy disparejos, muy heterogéneos, pues pueden aplicar esa normalización. ¿M? Hay otra que es lo que se traduciría literalmente como cubetizar, pero pues no hay traducción técnica de eso. Se llama un proceso llamado bucket test, ¿sí? De lo que se trata es de convertir en un one hot vector, que es un vector de un solo uno. Es decir, que cada uno de esos valores numéricos se va a convertir en un vector, ¿sí? Em, eso en qué afecta la dimensionalidad de la entrada. Por ejemplo, en este caso que lo convertí en un vector de 3 posiciones, entonces esa entrada que era de dimensión 1 por 5, que están ahí, se va a convertir en una entrada de dimensión 3 por 5. ¿M? ¿Listo? ¿Y cómo se hace? Se definen rangos. Normalmente esos rangos se definen con información intercuartílica, pero tampoco hay recetas, ¿sí? Puede ser a conveniencia, como uno lo quiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, ya miramos eso, pero la idea es que, por ejemplo, aquí yo definí 3 rangos, de 2.7 a 3.6, de 3.7 a 4.6, de 4.7 a 5.6. Entonces vamos a convertir cada uno de esos números en un vector de 3 posiciones. Y como su nombre lo indica, son vectores de un solo uno, o sea que van a tener un solo uno en ese vector de 3 posiciones. ¿Sí? ¿Cómo se determina? Pues sencillamente con los rangos. Entonces, si tenemos una cubeta para un rango de 2.7 a 3.6, vamos a colocar un 1 ahí a todos los valores que estén entre ese rango. Por ejemplo, el primero, el tercero y el cuarto, que es 3.5, 3 y 3.1, están en el rango de 2.7 a 3.6. Entonces tendríamos un 1 en la primera posición y un 0 en las otras. Con nosotros, por ejemplo, tenemos de 3.7 a 4.6, solo tenemos uno, que es el segundo. Y tenemos un rango de 4.7 a 5.6, solo tenemos uno, que es el último. Entonces, así se realiza una conversión a vectores de un solo uno. Se hace para que aprenda parámetros o que el modelo busque pesos sectorizadamente. Por ejemplo, si tenemos una variable que es la latitud, es probable que nos convenga sectorizarla para que aprenda un peso o un parámetro por cada rango de latitudes, ¿sí? En aras, por ejemplo, de, no sé, clasificar el nivel de pobreza o calcular el nivel de pobreza en unas regiones, pero que no aprenda un solo parámetro, sino que aprenda diferentes parámetros por cada uno de esos valores. En la parte de los atributos, em, de los atributos categóricos, hay dos formas. Una es con correspondencias numéricas. Por ejemplo, ahí tenemos las clases que, pues en el dataset que vimos hace un rato eran de salida, pero pues vamos a suponer que son de entrada. Tenemos que son flores, versicolor, virgínica y setosa. Y pues le vamos a asignar un número a cada una de esas clases. Entonces, versicolor es 1, virgínica es 2 y setosa es 3, ¿sí? Pues ahí ven que tenemos dos setosas, entonces pues se repite 2 veces, ¿sí? En el dataset eso puede pasar, no hay ningún problema. Esa es una forma, no es muy eficaz. ¿Por qué? Porque suele preferirse que se aprenda un peso por cada una de las clases. Si la dejamos así como está, solo con correspondencia numérica, va a aprender solo un peso o un parámetro para todas las clases. Y siempre opera mejor si se aprende un peso o un parámetro para cada una de las clases. Entonces, la otra forma de manejarlo es precisamente con vectores de un solo uno. Pero entonces en este caso, las cubetas, como lo veíamos allá arriba, se refieren a la cantidad de clases, ¿sí? En este caso pues tenemos 3 clases,
Entonces tenemos una cubeta para versicolor, una cubeta para virgínica y una cubeta para acetosa. Entonces cada una de esas clases se va a convertir en un vector de 3 posiciones, o si fueran 4 clases, perdón, o si fueran 4 o 5 clases, pues tendríamos 4 o 5 cubetas, dependiendo de eso. Y como su nombre lo indica, pues también van a tener un solo 1. Entonces, si el ejemplo es versicolor, pues va a tener un 1 en la posición de versicolor, que pues es la que ven ahí, por ejemplo, de primeras. Si es virgínica, pues va a tener un 1 en la posición de virgínica, ¿sí? ¿Por qué no digo que en la segunda posición? Porque pues el orden que tenga eso no es relevante. Ustedes pueden poner primero setosa y luego versicolor y luego virgínica, ¿sí? Lo mismo con las correspondencias numéricas, eso no tiene ninguna relevancia, ¿sí? Pero sí tienen que recordar en qué orden las pusieron para interpretar los modelos, ¿sí? Hola, Eli, papá, ¿ayudas Uy, a ¿qué mirar pasa? este contrato, por favor? ¿Alguien prendió para allá su micrófono? Bueno, el proceso de entrenamiento, entonces, se refiere a, con esos conjuntos de entrenamiento que mencionábamos, vamos a hacer predicciones. En aprendizaje supervisado siempre tenemos lo que se llaman respuestas de referencia, ¿sí? Es decir, que en el dataset de entrenamiento tengo unas features y unas salidas y yo sé de antemano, pues, cuál es el valor real de esas salidas, ¿sí? Con eso se entrena. Entonces, tenemos esas entradas, tenemos esas salidas y entonces vamos a poner al modelo a predecir, ¿sí? Entonces le entregamos las features, las entradas a ese modelo. Él hace las predicciones, que no es otra cosa que hacer los cálculos que ya vimos. Entrega las salidas y a esas salidas les aplicamos una función de pérdida entre ellas y las funciones y las respuestas de referencia. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si vamos a, por ejemplo, emular la función seno y le entregamos un valor x, pues nosotros ya tenemos bien delimitada la función seno, ya sabemos cuál va a ser la salida de ese valor x, pero la idea es que el modelo lo aprenda. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, aplicar una función de pérdida que puede ser error cuadrático, error medio cuadrático, que es a la x real el, le resto el valor predecido, lo elevamos al cuadrado y pues le sacamos el promedio de todas las predicciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esa es una función de pérdida. ¿Cuál es el objetivo ahí? Minimizar esa función de pérdida, ¿sí? Porque si, por ejemplo, las predicciones son exactamente iguales a las respuestas de referencia, entonces vamos a tener una función de pérdida a cero, ¿sí? Entonces la idea es llevarla lo más cerca posible al cero que se pueda. No siempre es siquiera deseable tenerla en cero, porque pues a veces tenemos entradas con ruido, que ya vamos a ver eso en el ejemplo. Tenemos entradas con ruido y lo que queremos es que me generalice el fenómeno y pues no es siquiera deseable tener la función de pérdida en cero, pero sí el parámetro es, o la directriz es minimizarla, ¿sí? Entonces esa función de pérdida nos otorga, con esa función de pérdida calculamos lo que es los gradientes y con esos gradientes se ajustan los parámetros. Y los parámetros, ¿cómo se ajustan? Es el parámetro menos el gradiente multiplicado por un hiperparámetro que se llama tasa de aprendizaje, que ya la vamos a ver, ¿sí? Entonces, de eso se trata el proceso de entrenamiento, es sencillamente ajustar los parámetros, ¿listo? Hay diferenciación entre parámetros e hiperparámetros. Los parámetros, pues, son los que se usan directamente allá en los cálculos del modelo. Los hiperparámetros son un poco más externos y de configuración, por ejemplo, la tasa de aprendizaje, el número de capas ocultas, el número de neuronas por capas, esos son hiperparámetros. Los parámetros son pues lo que se usa directamente en el cálculo para realizar las predicciones. ¿Listo? Ah, bueno, ¿y por qué está así? A mí me gusta ver el modelo inicialmente como una nube de tormenta, eh, donde pues ella es una nube tormentosa que no sabe si está prediciendo bien o lo está haciendo mal. Y la idea es, mediante ese proceso de entrenamiento y de ajuste de parámetros, despejar todas esas nubes de tormenta, ¿sí? Entonces, eso es lo que se ve ahí. Listo, entonces vamos a hacer un pequeño modelo de regresión. Lo que estamos viendo aquí es una versión compacta de lo que sería el modelo densamente conectado. Lo que pasa es que si se dan cuenta, pues aquí me habría tocado, por ejemplo, colocar 32 neuronas y todas esas conectarlas con las de acá. Aquí, por ejemplo, me habría tocado dibujar 128 neuronas y esas 128, cada una de esas conectarlas con las 32 de acá.
Entonces, pues, obviamente era un trabajo arduo y esta es una forma más compacta de hacer la representación. Lo que vamos a hacer aquí es emular la función seno usando una red neuronal feedforward y densamente conectada. Entonces, vamos a ir, pues yo creo que ya les di tiempo para ir a la herramienta. Si algo, pues me mantienen en contacto, las personas que me están colaborando. Listo, entonces, esto trabaja por celdas. ¿M? Una de las celdas, pues la que se usa, la que es el core de esto, pues es la celda de código, que es esta que ven acá. La otra es la celda de texto, que pues es como para documentar el código. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar una celda de texto, aquí con esta flechita pues la suben para que quede primeras. Y vamos a ponerle, por ejemplo, que aquí vamos a definir las librerías que vamos a usar. ¿M? Esto si lo dejan así, pues queda así como en minúscula, como un texto normal, pero pueden definir también títulos. Sencillamente le anteponen, por ejemplo, un numeral. Y entonces ya tenemos un título de, creo que es el de tercer nivel. Este creo que es un poquito más grande. ¿M? ¿Listo? Sí, la ventaja es que si lo hacen por títulos y generan más celdas, por ejemplo estas, ustedes pueden recoger esas celdas aquí. Entonces ya sabemos que estas 4 celdas corresponden a pues, lo que esté aquí en el título. ¿Listo? Bueno, en las celdas de código, pues vamos a colocar código de Python. Entonces, como les decía, pues lo primero que vamos a hacer es llamar las librerías. Vamos a usar 3 fundamentalmente. Vamos a importarlas. Entonces, se importan con la palabra import. Import TensorFlow as TF. Listo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Tráigame TensorFlow y lo vamos a llamar TF. ¿Esto qué es? Eso es un alias. Ahí pueden colocar pues lo que quieran, ¿sí? Si quieren colocarlo así, pues no hay problema, ¿sí? Eso es un alias, pero con ese nombre lo vamos a llamar durante el resto del documento. Es decir, que ya no tengo que escribir TensorFlow completico, sino que para llamar algo de TensorFlow puedo escribir sencillamente TF, punto, y lo que quiera llamar. Entonces, aquí ya importamos TensorFlow. Vamos a importar otra que se llama import numpy as np. Lo mismo, le decimos, vamos a traer NumPy y lo vamos a llamar NP, ¿sí? Es como un estándar que se tiene ahí. Esta de NumPy es sencillamente para manejar vectores, para manejar matrices, para manejar toda la parte numérica. Entonces, pues las entradas, por ejemplo, las vamos a colocar en NumPy y se las vamos a entregar a TensorFlow, ¿listo? Y otra que vamos a manejar que es para graficar, entonces from matplotlib, ahí están todas las utilidades de graficación, pero entonces le estamos diciendo que de ahí, el from, de ahí importe pyplot y le podemos poner un alias también, que es normalmente se le coloca plt, ¿listo? Entonces tenemos ahí las librerías, ¿listo? Entonces aquí vamos a, no sé, definir las entradas, por ejemplo. Entonces, entradas. ¿M? Y aquí vamos a decirle, entonces, bueno, para correrla pueden hacerlo aquí, con este play que ven acá, o sencillamente situándose en la celda y tecleando Alt, Enter. También lo pueden hacer así. ¿M? Ella, pues, listo. Cuando salga el número ahí, por ejemplo el 1, la herramienta guarda la secuencia de ejecución, ¿sí? Entonces cuando salga ese número 1, quiere decir que ya se ejecutó y que esta fue la primera operación que se ejecutó, todas estas. ¿M? No necesariamente tienen que, ustedes pueden ejecutarlos, por ejemplo, en desorden, ¿sí? Ustedes pueden ejecutar primero esta, luego esta, ¿sí? No hay ningún problema. Listo. Aquí tenemos una ventaja sobre otros Jupyter Notebooks y es que nos entrega las sugerencias, ¿sí? Todas las funciones que están allí definidas. Entonces, vamos a hacer una cosa aquí que es definir la función seno. Entonces, las X, vamos a definir un rango np.seno, ¿sí? Ahí estamos diciendo que en NumPy saque la función seno. Ah, perdón, no, todavía no. np.
arrange. Arrange es sencillamente un rango de valores. Le vamos a decir que entre 0 y 10 y con paso 0.001, incluso con otro 0. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Muy simple, ¿sí? Que esta X va a contener los valores del 0 al 10 con paso 0.001, es decir, el primer valor va a tener un arreglo que comienza en 0, el siguiente es 0.0001, el siguiente es 0.0002, el siguiente es 0.0003 y así sucesivamente hasta llegar a 10, que son muchos valores. Sí, eso es otra cosa, casi siempre necesitamos muchos valores, estamos hablando de muchos valores para hacer un entrenamiento de una red neuronal. ¿Listo? Y en aras de evaluar el poder de las redes neuronales, vamos a darle un ruido aleatorio a estas entradas. Bueno, vamos a dejarlo en otra variable que se llama x, digamos ruido. Y vamos a decirle que es x más np punto es random. Random es un módulo y dentro de ese módulo hay una vaina que se llama random. Listo. Y ahí vamos a definirle un tamaño. Esto lo único que hace es, bueno, len x. Listo. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Sacamos un valor aleatorio entre 0 y 1. Hicimos un arreglo del mismo tamaño de la x, a eso se refiere esto, con valores aleatorios entre 0 y 1. Pero entonces vamos a definirlos entre, vamos a decirle por 0.5, o bueno, no, digamos que menos 0.5. Entonces, ¿qué hace ahí? Estos son valores entre 0 y 1, o sea que el máximo es 1. ¿Listo? Ese máximo de 1 le vamos a restar 0.5, o sea que el máximo ahora es 0.5. Y el mínimo es 0 de esta función, y menos este 0.5, quiere decir que el mínimo es menos 0.5. Va a sacar un ruido aleatorio entre menos 0.5 y 0.5. ¿Listo? Y ahora sí, las yes, que son las salidas, vamos a decirle np.sin x, ¿sí? Esa es sin el ruido aleatorio. Y vamos a decirle y ruido. Esa va a ser, bueno, igual, perdón, a np.sin x ruido. ¿Listo? Ahora, con la utilidad de graficación, vamos a mirar, si quieren, pueden dejarlo en una celda aparte de código. Ay, perdón, esto va abajo. Lo mueven acá. ¿Listo? Y con la utilidad de graficación, entonces recuerden que la llamamos PLT y hay una función que se llama plot, donde le van a pasar la X y la Y. ¿Listo? Esta es sencillamente, si quieren, ejecutamos esto. Esta pues es la función seno, lo que va a graficar ahí pues es la función seno, allí, tal cual. ¿Listo? Si tenemos, por ejemplo, también X y Y ruido, entonces me va a graficar la función seno, pero con el ruido aleatorio, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues, pues la real es, pueden graficarlas ambas también. Así. Les grafica en el orden que ustedes la pusieron. Entonces, ahí, por ejemplo, graficamos primero la que tiene ruido y luego la real. Entonces, la real es esta y esta es la que tiene entradas con ruido. Si se dan cuenta, pues está alrededor ahí de la real. ¿Listo? Entonces, esas son las entradas. Y ahora sí, a lo que venimos. Entonces, vamos a definir. Entonces, para ingresar a la piqueras, entonces le dan tf, queras, y posteriormente lo que coloquen ahí, pues va a ser del API de alto nivel queras. ¿Listo? Entonces, una parte importante
de esa API es lo que son los modelos, los models. Model es una clase, pues si vieron allá programación orientada a objetos, es una clase base, una clase padre, de la que van a extender otros tipos de modelos. ¿M? Entonces hay uno muy importante que es el secuencial. Y lo que nos va a permitir ese secuencial es sencillamente construir modelos feed forward, ¿sí? Como los que veíamos allá en la presentación. Entonces modelo igual a tf.keras.sequential. ¿Listo? Entonces ahí, ¿qué le estamos diciendo? Sencillamente que haga un modelo secuencial. ¿Listo? ¿Qué va a tener? Todavía no sabemos. Entonces modelo, si quieren, para que les sea más fácil, lo pueden correr. Y aquí ya cuando lo corren, ya él sabe que la variable modelo es de tipo sequential. Y como ya sabe eso, pues les manda las sugerencias aquí, como lo ven ahí. Entonces hay una función que es add, que es sencillamente para agregar una capa. ¿Listo? Y allá vamos a agregar, entonces ahora sí, como lo veíamos acá en la presentación, vamos a agregar una entrada de dimensión 1, que es la X, de dimensión de una columna, esa es la feature, por N, que son el lote de ejemplos. Vamos a añadir una capa oculta de 32 neuronas. ¿M? Pues la N es porque también es por un lote de ejemplos, que es esta misma N. Vamos a añadir otra capa oculta con 128 neuronas, todas son densas. Y vamos a añadir otra capa oculta con 32 neuronas. Y finalmente una de salida con una neurona, porque recuerden que esto es una función de una variable, que es una entrada y una salida. Entonces, esta 1, este 1 se refiere a que solo va a tener una salida, ¿listo? Entonces tenemos model.add, tf.keras, y aquí vamos a tener una vaina que es layers, ¿listo? Y en esas layers vamos a encontrar una serie de capas que vamos a poder usar. Hay desde convolucionales, hay desde densas hasta convolucionales, incluso pasando por recurrentes. Pero la que vamos a usar pues es sencillamente esa, que es la densa. Ahí debe estar esta, dense. Y ahí nos va a decir, entonces tenemos un número de unidades, una función de activación y otro montón de cosas, ¿sí? Que pues digamos que no atallan a un curso introductorio, pero que pueden revisarlas con confianza. Digamos, la regularización, por ejemplo, es para evitar que los parámetros tengan valores muy altos, ¿sí? Incluso podría eliminar algunos y volverlo cero. ¿Y eso, para qué nos sirve? Para, por ejemplo, reducir el número de parámetros, ¿sí? El número de neuronas que estamos usando y que el procesamiento sea más rápido. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, vamos a definir que nuestra primera capa es de 32 neuronas. No me salté la de entrada, ya les digo por qué. Entonces, 32, donde la activación se la pueden pasar así, relu, ¿sí? La activación va a ser relu, que es una función, eh, digamos que no la incluía ya en la presentación, pero podemos verla aquí. Activación, relu. Es sencillamente una función que nos va a filtrar los números negativos, que nos va a filtrar los números negativos, los va a volver cero, y los números positivos los va a volver los va a volver pequeños, ¿sí? Si entro un 1, entonces la salida es 1. Si entro un menos, la salida es 20. Pero si entro menos 1, la salida es 0. Esta es una función de activación. Es una de las más populares. Entonces, esa aquí es. Listo. Tenemos una función de activación relu. Y tenemos un input shape. Entonces, a la primera capa le vamos a definir una dimensión de entrada. Sí, como la forma que va a tener la entrada. Esa va a ser la capa de entrada, que es la que vemos acá, ¿sí? No me la volé, solo la voy a colocar un poco más compacta, ¿sí? Pero claro que pueden colocarla incluso aquí como una capa densa, pero es más cómodo así. A la primera capa siempre tienen que definirle entrada, una forma de Profe, entrada, y a las siguientes, uy, ¿qué pasa? profe, es que se entrecortó ahorita un pedazo, tal vez por el Sí. internet o algo así, pero usted dijo algo sobre
una función que ponía un número y lo devolvía negativo. No alcancé a escuchar bien. Ah, ok, es la función de activación, relu, la que poníamos acá. O sea, la pueden poner así. Hay un catálogo de funciones de activación allí. Aquí pueden poner, por ejemplo, también sigmoid, que es sigmoid, ¿sí? Pero bueno, la que colocamos aquí es relu, que quiere decir que, recuerdan ahorita lo de las sumatorias con las neuronas, que podíamos aplicarle a cada neurona una función de activación. Entonces, la función de aplicación de activación que aplicamos ahí es esta, que sencillamente si el resultado de la sumatoria fue, por ejemplo, 20, pues va a dar 20, porque esto es una función y igual a x. Si fue 1, entonces va a tener 1. Pero entonces si fue negativo, menos 20, entonces la salida va a ser 0. O si es menos 5, también va a ser 0, ¿sí? Lo que hace es como hacer ese filtro. Esa es una función de activación, una de las más usadas. Listo, sí, era eso. Entonces aquí vamos a definirlas a la inversa. Es decir, primero bueno, no a la inversa, es sencillamente primero el número de filas. Si tenemos, digamos, duda o que es indefinido, entonces colocamos none, ¿sí? ¿Por cuánto? Por 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esas son las n filas por una columna que están definidas allá en el gráfico que les mostré allá. ¿Listo? Y las siguientes, pues como las definimos allá, en las siguientes pues ya no es necesario hacer esto. Entonces vas a tener también activación relu, pero van a ser 128. Y vamos a copiar esta. Y aquí van a ser 32. ¿Listo? También con activación relu. Y la de salida va a ser esta, de una neurona, sin nada, ¿sí? No va a tener función de activación. Vamos a permitirle que otorgue los valores que requiera. ¿Listo? Listo. Aquí, si lo corremos, listo. Ya ahí con eso, ya definimos nuestro modelo. ¿Listo? Ahora vamos a entrenarlo. ¿Cómo se entrena? Vamos a la siguiente, vamos a otra celda de código. Entonces, se entrena sencillamente de la siguiente forma. Esta función va a tener un retorno, que es el historial. Entonces vamos a ponerle historial igual a, entonces vamos a decirle modelo.fit. Ya, sencillamente con eso ya pueden entrenar un modelo. Y entonces, ¿qué recibe este fit? Aquí creo que sale, sí. Entonces nos va a recibir la X, la y otras cosas que pueden definirse o pueden no definirse, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño del lote. Entonces, si definen, por ejemplo, un tamaño de lote de 50 ejemplos, él va a hacer, esto opera por iteraciones, ¿sí? Que son las famosas épocas, que también lo vemos aquí en donde dice epochs, ¿sí? Eso también es otro hiperparámetro. Entonces, si ponemos, por ejemplo, un batch size o un tamaño del lote de 50, quiere decir que en cada iteración o en cada época va a tomar, va a entrenar con lotes de 50 ejemplos. Es sencillamente eso. Podemos poner datos de validación, que ya miramos eso, o podemos decirle que de los que le pasamos en esta X, tome un determinado porcentaje y utilice esos como datos de validación, que ya miramos qué es eso de la validación, ¿sí? Pues esto es un mundo, aquí hay configuraciones que incluso no conozco, pero pues las básicas para definir la del entrenamiento de un modelo son la X, que va a ser igual a la X que definimos acá arriba, ¿sí? Sí, esta X pues es, bueno, digamos que esta X es el nombre que está como parámetro de la función y esta X es el que definimos allá arriba. Para que no nos confundamos, vamos a ponerle X mayúscula. Y aquí vamos a ponerle Y mayúscula, ¿sí? Para que no tengamos problemas con eso. ¿Listo? Pero entonces vamos a decirle que, sí, listo. Entonces vamos a decirle que la X es esa, mayúscula, y que la Y son las respuestas de referencia, o las que sabemos de antemano que son esas. ¿Listo? Las respuestas de referencia van a ser Y ruido. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Y sencillamente con esa par de órdenes, bueno, esta también es importante, epochs, vamos a ponerlo a entrenar
durante 25 iteraciones. ¿M? No, tampoco hay... bueno, listo. Bueno, aquí falta una cosa. Modelo punto compile, importante. ¿Listo? Aquí se le va a definir un optimizador y una función de pérdida. Entonces, sencillamente vamos a decirle que queremos error medio cuadrático, que es la segunda posición, y vamos a decirle que queremos un optimizador, TF. Los optimizadores también los encuentran aquí, tfkeras.optimizers. Perdón, punto. Por ejemplo, Adam. ¿Qué son los optimizadores? Sencillamente algo que va a hacer que la red, esto se llama convergencia, ¿sí? Cuando encuentra el mínimo de la función de pérdida se llama convergencia. Entonces, los optimizadores son sencillamente como una envoltura que va a hacer que va a cambiar un poco la dinámica de los cálculos que se realizan dentro de la red neuronal, pero que va a permitir que converja más rápido la red. ¿Listo? Y dentro de ese optimizador se va a definir lo que comentábamos, que era la función, la tasa de aprendizaje. Vamos a dejarla así, bajita. Por lo general son bajitas. Si pueden realizar la experimentación, si la dejan muy alta, es posible que no encuentre el mínimo. Si la dejan muy bajita, es posible que se tarde demasiado y de todas formas no encuentre el mínimo. Entonces, de lo que se trata es de buscar un punto medio en esa tasa de aprendizaje. Pero la noción de alta o bajita, pues depende del caso, ¿sí? Incluso aquí de pronto no sé cuánto será alta o bajita. Vamos a hacer la experimentación. Aquí creo que falta algo, ¿no es cierto? Entonces creo que con esas. Entonces vamos a correr de nuevo esta, por lo que le cambiamos el nombre. Esa pues no es necesaria. Vamos a correr esta para que tenga el compile. Y vamos a ponerla a entrenar. Sí, notan eso, ¿sí? Época 1, época 2 de 25, época 3 de 25. Sí, noten Profesor, que inició disculpa, con una preguntita. Sí, sí. Sí, gracias. Me sale un error que input shape no está definido. Input shape. ¿Será algo en mi Ok, sintaxis o...? ¿lo pusiste acá? Sí, Así tal cual. sí, así tal cual. No sé si a alguien más le sale ese error. Voy a revisar a ver si tengo algún error en la sintaxis. Sí, pusiste el El igual, déjame ver. y bueno, ya va a terminar. Listo. Ahí ya terminó en las 25 épocas. ¿Listo? Y podemos hacer lo siguiente. Entonces, modelo, perdón, punto, predict para las X. Bueno, para las X, mayúscula. ¿Listo? Y eso, digamos, le salida o predicción. Sin la tilde porque le da ansiedad a Python. Listo. Entonces aquí, plt.show, show no, sino plot, la X con la predicción. Es posible que no me haya salido, quién sabe. Por eso les digo que es mucho de experimentación, casi que ensayo y error. Model. ¿Qué pasó acá? Ok.
Cambió las variables que hiciste. No, no es necesariamente eso. Es que él sacó él tiene una forma ya definida. Entonces la idea es volverlo otra vez ¿de qué? De solo esta dimensión, ¿sí? Que sea de un arreglo de ese tamaño. Y ya, entonces, ¿cómo se hace? Una función reshape. Una función reshape. Y se le coloca -1, que quiere decir que multiplique todas las salidas, ¿sí? Eso tenía, como lo vimos allá en el error, tenía forma, creo que era esta, que era como 100.000 por 1 por 1, ¿sí? Entonces ese -1 lo que va a hacer es que multiplique todos esos, pero pues por 1 y por 1 va a dar obviamente el 10.000. Y vamos a retornar a un arreglo de ese tamaño, ¿sí? Entonces para que lo tengan en cuenta. Fíjense que aquí hice una predicción. Vamos también a hacerle un plot con la función x y la real, que era y. Listo. Bueno, aquí era x. Listo. Entonces aquí vamos a hacerle ese plot. Entonces fíjense, la azul es la real y la naranja es la predicha. Sí. Sí, a veces uno dice predecido, pero no, es predicha. Es la predicha, ¿sí? Es la de la predicción, la que generó el modelo. Pero el modelo, acordémonos que lo entrenamos con esta que tenía ruido. ¿M? Entonces, ese es de pronto un poco lo que quería que vieran ahí. El poder de las redes neuronales, que a pesar de que su entrada tenga ruido, esa red va a generalizar el fenómeno y nos va a permitir dar una muy buena aproximación a lo que sería el fenómeno real, ¿sí? Fíjense que no es exactamente igual, pero se acercó mucho y consideremos que lo entrenó con las entradas que tenían ruido, ¿sí? Entonces, aquí, pues eso era lo que querían que vieran. Este es un ejemplo de regresión que de lo que se trata es sencillamente establecer una relación entre entradas y salidas donde la salida es de carácter continuo. Siempre. Pueden ser más de una, pero todas son de carácter continuo. Entonces, ese es el ejemplo de regresión. Aquí vamos a ver otro de clasificación, pero digamos que ya lo tengo listo aquí por cuestiones de Cristian, tiempo. al final compartes el código Sí, sí, de sí. la... Cuando les envíe la presentación y se les notifique los certificados, yo les envío todo el material, no hay ningún problema. Ah, bueno, listo. Listo. Ese era un ejemplo de regresión. Hay otro de clasificación, digamos que ya lo tengo aquí listo por cuestiones de tiempo. Pero pues sí me parecía importante hacer este ejercicio de teclear el código con ustedes. Me parecía importante hacerlo. Este es el ejemplo de clasificación. De lo que se trata en clasificación es establecer relación entre entradas y salidas donde la salida es de tipo categórico. Por ejemplo, el dataset de Iris que veíamos hace un rato, la salida es de tipo categórico. Y hay clasificación binaria y hay clasificación múltiple. La binaria, en la binaria la salida es solo de una dimensión, solo tiene una neurona. ¿Por qué? Porque me va a entregar la probabilidad de que un sujeto sea de una clase y pues por ende la probabilidad de que sea de la otra clase es 1 menos esa probabilidad que nos dio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos dio que la probabilidad de que en esta imagen hubiera un perro fuera de 80%, entonces la probabilidad de que no lo haya es del 20%. Bueno, 0.8 y 0.2, ¿sí? Entonces, así se define en binaria, sencillamente con una neurona de salida. En múltiple se define con todas las neuronas de salida que haga falta. Entonces, por ejemplo, el de Iris, que ya vimos allá en la ingeniería de atributos que esto puede ser representado como vectores de un solo uno, ¿sí? Y eso también puede ser visto como probabilidad. Tenemos por ejemplo, en la salida, en el vector de un solo uno, que de pronto lo vemos aquí más cómodo. Aquí, por ejemplo, tenemos una probabilidad en esta respuesta de referencia tenemos una probabilidad del 100% de que esto sea versicolor, ¿sí? Y de 0% de que esto sea de otras clases, ¿sí? Entonces, esta es la dimensionalidad de la salida, el número de clases que yo esté manejando. Entonces, por ejemplo, aquí hay 3 clases.
Entonces la salida va a ser de 3 neuronas y la función de activación, esta sí requiere una función de activación, es softmax. ¿A qué se refiere softmax? Es la función que nos va a permitir que cada una de las salidas nos entregue una probabilidad y que la sumatoria de todas esas probabilidades sea 1, la unidad, ¿sí? A eso se refiere la función softmax. En el caso de la binaria se usa una sigmoide, ¿sí? La sigmoide, de pronto la vemos acá. Entonces, activación sigmoide, esta, es una S, ¿sí? Que va entre 0 y 1. Entonces, lo que nos entrega aquí son probabilidades, ¿sí? Entonces, cuando es de binaria, se usa esta, que es en últimas lo que se llama regresión logística. Y cuando es múltiple, se usa una función softmax, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta allí. Entonces, vamos a construir esta, que tiene dimensión de entrada 4, que ya lo hemos visto, son las 4 features del dataset de Iris. Y la salida, pues, es una categoría, pero son 3 clases las que vamos a tener ahí. Entonces, yo ya lo tengo listo aquí. Entonces, lo mismo, las librerías. Aquí hay una herramienta que se llama sklearn, que nos va a permitir algunas funcionalidades adicionales, por ejemplo, esa codificación de un solo uno. Y también tenía precargado el dataset de Iris. Entonces, esto es sencillamente para cargar el dataset de Iris, para hacer particiones, que ya les explico eso, y para hacer un preprocesamiento. La parte de preprocesamiento está el One Hot Encoder, que es el codificador de un solo uno. Y aquí, entonces, definimos un codificador de un solo uno, cargamos el dataset, tenemos las X, que son las features y nuestras respuestas de referencia. ¿Listo? Este feature names es sencillamente para los nombres de las variables, de las variables de entrada, y este para los nombres de las variables de salida, ¿sí? Que son en última las clases. ¿Listo? Y aquí sencillamente lo que se hace es hacer la transformación. Esa Y de entrada que teníamos ahí, que es una clase, es categórica, se va a transformar en vectores de un solo uno. Entonces, si quieren, vamos a correr esto para que lo vayan viendo. Entonces, pues primero se corre esa. Démosle un momentico. Cristian, tú puedes Señor. en el futuro con la opción de texto, en ese ambiente látex tú puedes documentar todo y te queda como una presentación con el código incluido y el Sí, claro. entorno de trabajo es uno solo y no tienes que estar cambiando de ventana. Sí, claro. Sí, no hay problema. Sí. De pronto lo tengo en cuenta para las siguientes. Pero sí, claro. Sí, no hay. Bueno, esto ya se corrió. Vamos a correr esta. Uy, ¿qué pasó ahí? Bueno, ok. Vamos a... creo que era esta. Ok. Fit. Sí, algo falló ahí. Voy a correr esta. Ok. Sí. Aquí falta una cosa. Vamos a ponerla. Recuerden que siempre tienen esta ayuda. Transform. Parámetros X, el array y la forma. ¿No? Entonces vamos a ponerle y punto lo que estaba ahí. Menos 1, 1 y aquí 3. ¿Qué pasa acá? Bueno, algo me falla acá. Bueno, algo me está fallando ahí. Como que hace falta un paréntesis. Pareciera, pero espera, no. Bueno.
Digamos que les debo esa, porque no estoy seguro de que me está saliendo mal ahí. Pero aquí la idea es, como les hizo hace un momento, construir el modelo secuencial, decirle que la entrada es de cuatro features por n ejemplos, ¿sí? ¿Sí? De n ejemplos por 4 features, ¿sí? De 4 columnas. Se le define, bueno, en este caso pues dijimos 32, 128 neuronas, 32 también de capa oculta, y en la última capa tenemos 3 neuronas, porque como ya les dije, eran 3 clases, ¿m? Y la activación softmax, ¿listo? Tenemos, aquí lo compilamos con entropía cruzada. Esta es la que se usa para clasificación, que es categorical cross entropy. Esa es la función de pérdida. En el otro caso era error medio cuadrático, ¿sí? En este caso es esta. Noten que allá lo pasamos como un string, que es esta cosa de aquí, parecido a esto, pero también lo pueden llamar como las que están allá definidas. ¿Sí? Ustedes pueden entrar a la API Keras, TF Keras, losses, que es funciones de pérdida, y allá van a encontrar la entropía cruzada. ¿Listo? Entonces, el optimizador, en este caso Adam también, y las métricas de precisión. ¿Listo? Y aquí, aquí se entrenó durante 200 épocas. Y estas son las métricas que de pronto pueden mirar. Recuerdan que cuando le hacíamos fit aquí, podíamos asignarle un historial. Aquí va a contenerse todo el historial de esto que están viendo acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es la precisión. En este caso estamos viendo cuántas veces acertó en la partición de entrenamiento, que es esta naranja, y cuántas veces acertó en la partición de validación, que es esta azul. ¿Sí? Siempre, usualmente la de validación es más, la métrica de precisión para la partición de validación siempre es más bajita que para entrenamiento, ¿no? Noten que pues él empezó con un cierto grado de precisión y fue bajando conforme iteraba. Esto que está aquí son las iteraciones. Recuerden que fueron 200 y esta es la precisión que va de 0 a 1, que es, que también puede ser porcentual, ¿sí? Una precisión, por ejemplo, aquí casi llega al 100%. Y las funciones de pérdida, noten que también comienza con una función de pérdida alta y la idea es minimizarla. Entonces, esta es una curva típica. eh, Puede ocurrir que en determinados ejemplos, la curva de entrenamiento baje continuamente, sea decreciente, pero que la curva de validación llegue a como un mínimo y luego empieza a crecer otra vez, ¿sí? Pero que esta siga bajando. Eso denota un sobreentrenamiento, que lo debemos evitar. Él se está acostumbrando demasiado al, a la partición de entrenamiento, pero no está generalizando bien el fenómeno y no está obteniendo un buen desempeño con datos que nunca ha visto, ¿sí? Entonces, esta curva, esta gráfica de estas curvas nos permite saber, nos permite identificar esos sobreentrenamientos y tomar medidas que pueden ser disminuir el número de las capas o aplicar regularización, que era lo que les mencionaba hace un rato, que de pronto no lo vemos acá, pero les permite identificar eso. Esto lo mismo ocurre acá. Esto también puede ser que llegue a un máximo y empiece a bajar, mientras que esta sigue subiendo incluso al 100%, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Les quedé viendo acá esta. Debe ser un error. Lo que pasa es que aquí toca pasarle las entradas, que son las Ys, y la dimensionalidad, que son, en este caso son 3, ¿sí? Pero entonces no recuerdo bien ahí. Entonces les quedo viendo ese, pero vamos a unos siguientes ejemplos. No se afanen, ya vamos a ver eso. Entonces, mencionamos dos ejemplos, regresión y clasificación, y todos los demás problemas, bueno, para que no todos, pero una gran gama de problemas se pueden resolver como variaciones de esos métodos de clasificación y de regresión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, detección de objetos. ¿En qué consiste la detección de objetos? Detectar un objeto en una imagen. Por ejemplo, quiero detectar perros en una imagen y quiero que la salida sea un segmento donde esté ese perro. ¿Listo? Esa es la detección de objetos. ¿Esto cómo la abordarían? ¿Regresión o clasificación?
Vamos a ver. Uy. Todos dijeron clasificación. La respuesta es ambos. ¿Por qué? Necesito dos cosas. Necesito la probabilidad de que haya un perro en esa imagen. Y necesito las posiciones, por lo menos 2 puntos que me permitan construir la caja donde está ese perro. ¿Sí? Esos 2 puntos son de carácter continuo. ¿Sí? Es decir, que tenemos como entrada la imagen y tenemos como salida esos 2 puntos. Por ejemplo, la estimación de esos 2 puntos. Entonces, de ese lado es regresión. ¿Listo? Para clasificar el perro, para clasificar que haya un perro o que no haya un perro, clasificación binaria. ¿Listo? Entonces, ese es el de detección de objetos. Entonces tenemos, fíjense que es un problema de regresión o de clasificación dependiendo cómo lo estén tomando, ¿sí? Entonces, la que sigue acá, segmentación, por ejemplo, es sencillamente determinar pues, si tengo en una imagen y tengo clasificados árboles, tengo el cielo, tengo pasto y tengo un gato, definir cuáles píxeles de esa imagen em, son del gato, cuáles son de árboles, cuáles son del cielo, o pues como ven allá el otro ejemplo de las vacas. ¿Ese qué es? ¿Clasificación o regresión? ¿Nadie? Regresión, dicen. Clasificación, ¿quién da más? No, este es de clasificación. Cada píxel de esa imagen están clasificando a qué clase pertenece. ¿Sí? El píxel 1 es cielo, es árbol, es gato, es pasto. ¿M? Ese es de clasificación. ¿Listo? Y así con muchos otros ejemplos, esto fundamenta, entre este y el otro, fundamentan, por ejemplo, lo que es la detección, ¿cómo se llama eso? Sí, la detección facial, ¿sí? Sí, lo que es identificación facial, ¿sí? Con eso se fundamenta. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Esa ya la hemos visto. Aquí para que tengan también expresiones faciales, pues ustedes pueden clasificar, por ejemplo, si una persona está triste, dada la imagen, lo pueden hacer. Sí, eso se hace con redes convolucionales o incluso feed forward, que es un ejemplo que vamos a ver aquí, ya a continuación. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta de contextualización. En el API de bajo nivel, ustedes vieron que allá, pues sencillamente apilamos capas y las corrimos, ya. No hubo ningún problema. La API de bajo nivel de TensorFlow corre, digamos, en 2 mundos, que es el grafo de computación, em, el grafo de computación y el grafo de, no, mentiras, el grafo de computación y la ejecución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen X más Y, digamos A igual a X más Y en programación, pues en A tienen el resultado de X más Y, ¿sí? Cuando ustedes hacen A igual a X más Y en TensorFlow, lo que tienen es un grafo, ¿sí? Donde X y Y son las entradas y la operación es el más y la salida pues es el resultado de esa operación, pero hasta ahí no se ha ejecutado absolutamente nada. El resultado de esa X más Y no va a estar ahí. Entonces, aquí, a grandes rasgos, ¿qué se está haciendo? Se están definiendo variables, placeholders y un montón de operaciones, ¿sí? Esas operaciones, ¿qué son? No son otra cosa que la capa oculta, ¿sí? Que la red neuronal. Todo ese código de 19 líneas se hizo para llegar a esta red neuronal que es sencillamente 3 capas de entrada, una de salida y una activación sigmoide al final, ¿sí? Fíjense que allá también definimos al final, ese for es un bucle de entrenamiento. Entonces, fíjense que siempre hay una complejidad mucho mayor entre el API de bajo nivel, que es manejarla de esta forma, y, y el API de alto nivel, que a continuación vemos, esas 19 líneas se resumen en 5 dequeras. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Rápidamente, pues este es el flujo de trabajo en Machine Learning. Es, como les decía, pues es de mucha experimentación. Siempre tienen que tener en cuenta esa parte de experimentación. Lo que ven arriba es la totalidad de los datos que ustedes tienen, la totalidad de su dataset.
Normalmente se particionan, normalmente se toma 70% de ese dataset para hacer el entrenamiento, 10% para hacer la validación y 20% para hacer las pruebas. Eso no es camisa de fuerza. Pueden hacerse de otra forma. Entonces, así se particionan. Se definen los modelos de Keras para realizar el entrenamiento y la validación. Dependiendo de lo que veamos en ese entrenamiento y validación, se establecen los hiperparámetros, se ajustan, ¿sí? La tasa de aprendizaje, la tasa de aprendizaje, la tasa de regularización, por ejemplo, el número de capas ocultas, el número de neuronas por capa, todo eso se va configurando. Y entonces, ¿qué pasa? De esa experimentación no sale un solo modelo, sale un conjunto de modelos. ¿Listo? Entonces, con ese conjunto de modelos, tenemos las métricas de mejor ajuste, que pues son las eh, que son pues por ejemplo, precisión. No pueden dejar siempre toda una métrica, ¿sí? Que porque tengo una precisión alta, entonces este es mejor modelo. No siempre. Tienen que tener varias métricas ahí para medir el rendimiento de los modelos. Entonces, dependiendo de esas métricas y de algún criterio que se seleccione, toman los mejores de esos modelos y se llevan a la partición de prueba. Es posible que durante ese ajuste de hiperparámetros uno haya sesgado el modelo a la partición de validación, ¿sí? Sí, la partición de validación se usa para que uno no sesgue los modelos a la partición de entrenamiento, pero incluso en ese ajuste de hiperparámetros puede uno sesgarla a la partición de validación. Entonces pueda que durante la partición de prueba, que es la última partición, no nos dé ningún buen resultado. Entonces volvemos a la parte de experimentación. Ese es más o menos el flujo de trabajo que se lleva ahí. ¿Listo? ¿Listo? Hay un recurso que se les envía al correo. Ese lo pueden subir ahí al colaboratorio. Listo, era un ejercicio, pero ya se nos fue el tiempo. Entonces pues lo vamos a ver. Entonces, el MNIST, Gaia para identificar y clasificar estrellas de la Vía Láctea, sí, puede ser, pero Ignacio. Sí, claro, eso se puede hacer. Digamos que también así los perfila Facebook o cualquier red social, ¿sí? Claro que allá se manejan no supervisados y todas esas cuestiones que son un poco más avanzadas. Listo. Entonces, lo mismo, las librerías. Aquí se carga el dataset de MNIST, que es sencillamente números escritos a mano. Aquí hay un ejemplo de eso. Este es uno de los ejemplos del dataset, uno de los sujetos del dataset. En este caso, fíjense que la dimensionalidad es de 28 por 28, que es la imagen, por el número de ejemplos que haya en ese lote de ejemplos. O sea que no siempre vamos a tener matrices de entrada, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos un tensor, ¿sí? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el ejemplo número 2917 es un 3 escrito a mano y pues la clase a la que pertenece es 3. ¿Listo? Aquí solo hay dígitos del 0 al 9. ¿Listo? Aquí se normalizan. Esto era lo que pues, les comentaba hace un rato. Se hace una normalización. En este caso, pues como son píxeles, son valores de 0 a 255. Y pues para dejarlos en un rango de 0 a 1, entonces se divide entre 255. Estas son utilidades para crear el modelo, para imprimir el modelo. Y entonces aquí está, lo que quería que hicieran aquí era que con lo que yo les ayudaba con esta de aquí, que era el que, digamos que pueden aplanar este 3, lo pueden aplanar, ¿sí? Entonces ya no es de 28 por 28 por 1, sino el resultado de 28 por 28, ¿cuánto es? 28 por 28. Eso, de 784 por el número de ejemplos, ¿sí? Así se aplana, ¿sí? Entonces aquí definen un modelo secuencial, lo aplanan esa entrada,
aplanan esa entrada y tenemos una de 32. Tenemos una capa densa de 32 unidades. Este dropout pues es otra capa que es más o menos como el optimizador, nos va a permitir pues que no haya sobreentrenamiento. Y pues tenemos una capa densa de 10 unidades, que es una capa densa de 10 unidades, que no es otra cosa que la clasificación. Estamos clasificando dígitos del 0 al 9, o sea que son 10 clases de salida, es una multiclase. ¿Listo? Entonces, listo. Eso era lo que quería que hicieran. Digamos, por tiempo, pues ya no lo hacemos, pero pues aquí lo tienen. En ese que les mandé, pues no, esto está vacío, porque la idea era que lo hicieran, pero pues por cuestiones de tiempo ya se nos fue. Y como ejemplo final, las feed forward tienen una gran desventaja en clasificación de imágenes, y es que, por ejemplo, si estamos clasificando gatos y en todas mis imágenes de entrenamiento el gato está en la esquina inferior izquierda, la red se va a acostumbrar a que el gato siempre a clasificar gatos en la esquina inferior izquierda, ¿sí? Si le pone uno un gato en la esquina superior derecha, seguramente no lo va a identificar, ¿sí? Porque no tiene esa, digamos, relación de aspecto. Hay otro subconjunto que es como para que ya lo tengan en cuenta, para que puedan, de pronto les pique la curiosidad y vayan a mirar un poquito más profundamente allá. Hay una vaina que se llama redes convolucionales, que es una de los tópicos de red de aprendizaje profundo, porque usualmente son redes profundas con muchísimos parámetros, que son más o menos las que ven acá, ¿sí? Ahí sencillamente lo que recibe son entradas. Se hace una operación llamada convolución entre esa entrada y un filtro que es llamado kernel, y de ese kernel se extraen mapas de características, ¿sí? Esos mapas de características, pues lo que nos van a permitir es eso, es esa parte que no tienen las redes neuronales feed forward, que es ese problema que comentábamos hace un momento. Extrae esos mapas de características y pueden haber más de una convolución, una tras otra. Esta es específicamente para entradas de este tipo de dimensión, para entradas de imagen. Fíjense que la red convolucional llega aquí hasta la capa S4 que llaman ahí, que es una capa convolucional, y después de esa se aplana y tenemos una red neuronal feed-forward de clasificación, pero pues ya completamente extraídos todos los mapas de características. ¿Sí? Entonces, la red convolucional llega hasta esa capa y después de eso es una red neuronal feed-forward como las que vimos acá, ¿sí? Tal cual como la que se trabajó allá, que es de 10 de salida, de 10 neuronas de salida. ¿Listo? Bueno, ignoren eso por ahora. Listo. Y entonces aquí, ¿dónde está? Aquí. Listo. Entonces, eso lo pueden hacer muy fácilmente también con Keras. ¿Por qué? Porque Keras tiene definidas las capas convolucionales. Entonces, definen un modelo secuencial y empiezan a apilar capas, pero capas convolucionales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una convolución 2D que tiene 6 filtros y un kernel de 3x3. Esos kernel que decíamos, esos van a ser los parámetros del modelo en este caso. De lo que se trata es que el modelo ajuste o aprenda esos parámetros del kernel. ¿Listo? También puede ser activación ReLU, eso no tiene ningún problema. Y aquí, por ejemplo, miren que tenemos una dimensión de 28 por 28 por 1, ¿sí? Digamos que no tienen que definirle la última. No tienen que definirle la de none, la que definíamos en principio, pero sí tienen que definirle que es de 28 por 28 y él ya empieza a operar ahí para allá. ¿Listo? Y él define todas las dimensionalidades ahí en las capas sucesivas. Aquí pues lo que les decía, la capa convolucional va hasta aquí, hasta esta capa, después se aplana y se hace una red feed forward con 10 neuronas de salida. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta, esto pues es un mundo difícilmente se ve incluso en un semestre de clase. Esto, pues ver, digamos, esto un poco más profundo ya para la tesis y demás, pues me tomó bastante tiempo, pero es un brochazo como para que ustedes puedan entrar a entender cómo funciona y que en últimas no necesitan, por ejemplo, saber todas las operaciones
matriciales y de cálculo vectorial que se están haciendo por detrás para levantar modelos y usarlos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahora sí, pues vamos a la diapositiva más importante, que es esta. Y pues espero les haya sido muy útil. Si hay preguntas, pues no sé si en estos 5 minutos. Cristian, mientras tanto, yo hago aquí la divulgación Ujú. pública. En el link, en el enlace les acabo de dejar en el chat, les dejé el enlace de la asistencia, por favor. Ahí, en este enlace, ustedes ponen su número de documento, con eso ya queda validada su asistencia, siempre y cuando se hayan inscrito. Y hay unas preguntas ahí para la evaluación del curso, de la actividad, eh, para que nosotros nos sirva para estar mejorando y para saber qué pronto qué otras temáticas quisieran que nosotros abordáramos en un futuro. Entonces, para que todos, porfa, nos colaboren con el diligenciamiento de esto. Eh, Más tarde en la semana, posiblemente de pronto mañana o el lunes, si es el caso, se les va a estar enviando a ustedes el enlace con la grabación de este curso, para que ustedes pues tengan eso. Asimismo, el enlace de la página donde pueden consultar y descargar su certificado de asistencia. Entonces, para que estén pendientes de su correo electrónico, igual que como se les aceptó o se les confirmó la asistencia a este curso, se les va a enviar todo el material del curso, más la grabación y el link donde puedan descargar sus certificados. Listo. Entonces, pues eso fue. Eh, pues espero que les haya sido útil, que les haya gustado. Pues ahí veo que están agradeciendo. Pues yo les agradezco a ustedes por su asistencia. Eh, y pues nada, ya pues les avisaremos cuando están sus certificados. Recuerden llenar ahí su formulario porque sin eso no salen los certificados. Y cuando esté eso, pues les enviamos todo el material, como decía Yaringia Valencia. Se va a dejar abierta aproximadamente 5 minuticos esta sala para que pues, los que no han leído el mensaje del enlace lo hagan, y pues ya posteriormente lo vamos a cerrar la sala para todos. Entonces, a todos buena tarde, que tengan un buen día. Cristian, muchas gracias por este curso, muy interesante, y pues los estamos esperando que se inscriban a otras iniciativas, a otras temáticas que en un futuro la red Rita va a abrir también a la comunidad como se abrió este curso. Cristian, hay una pregunta. ¿El colaboratorio es una API y de qué nivel? No, no, el colaboratorio no es una API, el colaboratorio es sencillamente una herramienta
un Jupyter Notebook que nos permite usar el lenguaje Python, ¿sí? Es sencillamente una herramienta de ese tipo. Colaboratory no es una API, es la herramienta que nos va a permitir emplear el lenguaje, ¿sí? Las APIs de alto nivel son, por ejemplo, Keras, que fue la que usamos, que están dentro del lenguaje y están dentro del TensorFlow, que nos permiten tener allí unas capas de abstracción que nos facilitan todo el trabajo. ¿Sí? Entonces, también hay otra que se llama Estimatos ahí en el mismo TensorFlow, y creo que hay otras dos, pero no me acuerdo el nombre. ¿Sí? Pero sí, tengan en cuenta esa diferenciación. El colaboratorio es solo la herramienta que nos permite usar el lenguaje. Cristian pregunta que si hay algunos libros de texto de referencia para Machine Learning. Libros de texto, digamos que no he leído mucho en la literatura, pero está por allá el de inteligencia artificial de Russell y Norvig, que está, ahí tiene un apartado para Machine Learning y ahí explica toda la parte. Pero entonces es, digamos que para entrar en la literatura tienen que tener algún tipo de experticia. Entonces les voy a dejar aquí en el chat. Bueno, ya se me fueron la mayoría, pero les voy a dejar aquí en el chat un curso intensivo de pronto, que fue uno de los que yo miré cuando aprendí todo esto, que se llama, que es un curso que dicta Google. ¿M? Entonces, sí, es virtual, gratuito, no está certificado, pero pues ahí pueden mirar algunas cositas y ir mucho más profundamente, digamos, en la parte práctica. ¿M? Entonces, sí, y con ya teniendo un poquito más de expertise en esa parte práctica, de pronto ya se pueden ir a la literatura y mirar ahí todas las operaciones matemáticas que están ahí detrás, las redes convolucionales, las recurrentes, todas esas cuestiones las pueden mirar ahí. ¿Listo?